tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que estén viendo o escuchando esta predicación. Gracias por estar todos con nosotros este día nuevamente. Y vamos a continuar con esta serie que hemos estado hablando acerca del capítulo 2 de Hebreos, que lleva el título No sea que nos deslicemos. Muchas gracias a todos los que han comentado, a los que se han ido sumando poco a poco a esta comunidad creciente de Equipate.life, nuestra plataforma, donde estamos poniendo recursos para todos ustedes, para las iglesias y para que haya mucha bendición y que la palabra de Dios siga corriendo por todos lados. Gracias a los que nos envían sus ofrendas, algún donativo. Muchísimas gracias. El Señor les bendiga y les prospere para poder seguir trabajando en la obra. Pues vamos a hablar ahora, hermanos, acerca de un tema muy interesante. Espero que todos se mantengan atentos y alertas, porque son temas que no son fáciles. Yo entiendo que no son temas fáciles, pero son muy importantes para el desarrollo de la vida cristiana. El primer tema que vimos la semana pasada se tituló Una salvación tan grande, donde hablamos de la importancia, ¿verdad?, de cuidar esa salvación tan hermosa que nos ha sido dada. Y el segundo tema que nos presenta el capítulo 2 del libro de Hebreos es todo está sujeto a Él. Todo está sujeto a Él. Este es nuestro segundo tema. Como les digo, son conceptos que debemos de tener muy en cuenta, y como vimos la semana pasada que nos amonesta el libro de Hebreos, tenemos que atender con mucha diligencia estos temas, porque el no hacerlos puede provocar que nos deslicemos de la doctrina perfecta, de la doctrina bíblica, de la sana enseñanza de la palabra de Dios, y por supuesto eso traerá consecuencias a nuestra vida personal, espiritual, familiar, de nuestra iglesia. Amén. Así es que vamos a orar y vamos a empezar a hablar acerca de este tema. Todo está sujeto a Él. Padre, muchas gracias por este día que nos permites abrir tu palabra nuevamente, Señor. Te pido que haya mucha bendición, Señor, para cada uno de los oyentes, cada persona, cada familia que esté reunida alrededor de esta plática, Señor, que podamos captar y entender, Señor, estos conceptos tan importantes para nuestra vida. Guíanos, por favor, a toda verdad. Alumbra, Señor, el camino de esta escritura, Señor, y permite que todos podamos llegar a la estatura del varón perfecto, Señor, a la plenitud de Cristo a través del estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por esta hermosa carta a los Hebreos, y gracias por estos conceptos tan importantes y tan trascendentales para nuestra vida como cristianos. Gracias. Oramos, Señor, por cada familia. Oramos, Señor, por cada persona que está reunida alrededor de esta plática. En nombre de Jesús. Amén. Vamos al capítulo 2 de Hebreos para hablar acerca de este tema. Una de las preguntas, hermanos, que nos hacemos todos los cristianos, y yo creo que todos ustedes como yo lo hemos hecho en alguna parte de nuestra vida: ¿por qué Dios no me contestó? ¿Por qué Dios no sanó a mi familiar por el que oramos con tanta fe y toda la iglesia estuvo orando y clamando a Dios? ¿Y por qué no sanó mi familiar? ¿Y por qué escucho de mucha gente acerca de milagros, de maravillas que pasan en sus vidas, y pareciera que mis oraciones no le llegan al Señor? ¿Alguno de ustedes ha estado en esa situación? Yo por supuesto que sí. ¿Por qué a mí no me escuchas, Dios? ¿Por qué veo que aquel hermano, aquella hermana, aquella familia, escucho testimonios de cosas que pasaron en sus vidas, cosas por las que yo también he estado pidiendo y orando y clamando, y yo no veo la contestación muchas veces de lo que yo estoy esperando de parte de Dios? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no veo que mis oraciones se contesten? Esta es una pregunta muy frecuente dentro de la vida cristiana. Hebreos capítulo 2, hermanos, nos presenta 4 temas que son fundamentales para entender la vida cristiana y para poder formar una base sólida, un fundamento que nos permita vivir de una manera abundante como Cristo nos los prometió, y una vida plena. Pero es importante, como dijimos ya,
que atendamos con diligencia estos conceptos, estas enseñanzas, porque es muy fácil deslizarnos y dudar, caer en temor, renegar del amor de Dios y renegar hasta de nuestra salvación. Por eso tenemos que atender con diligencia, con esmero, con cuidado. Estos 4 temas que estamos tratando en este mes, yo sé que no son nada fáciles de discernir ni de entender, por lo que tenemos que prestar especial atención a todo esto, hermanos. Al cristiano promedio no le gusta mucho pensar y meditar a profundidad en la Biblia. Quiere pláticas que le hagan vibrar sus emociones, que lo hagan sentir bien. Y probablemente muchos de los que empiecen a ver este video lo van a parar a la mitad porque se les está haciendo complicado entender algunos de los conceptos que estamos abordando en esta carta a los hebreos. No es fácil, yo lo entiendo, hermanos, no es fácil atender este tipo de asuntos, pero son de vital importancia para nuestra vida espiritual. Este tipo de temas, hermanos, no van dirigidos a las emociones, sino al espíritu. Por lo que les pido que pongan todo su esfuerzo para poder captar cada uno de estos principios, cada uno de estos conceptos. Los asuntos espirituales, dice la palabra de Dios, han de discernirse en el espíritu, no en la carne. La carne solamente quiere emocionarse. El espíritu busca edificarse. Los que son carnales no pueden discernir los asuntos espirituales, dice el apóstol Pablo, porque han de discernirse espiritualmente. Así es que pongamos mucha atención, hermanos, porque nosotros, los cristianos, andamos por fe y no por vista. El cristiano carnal anda por vista, se deja llevar por lo que ve, por lo que siente, por lo que puede comprobar al nivel del alma, de las emociones. Pero el cristiano espiritual se conduce por convicciones, no es por lo que ves, sino por lo que crees en tu espíritu. Esa es la gran diferencia del cristiano carnal y del cristiano espiritual. ¿Cómo sabes que ya has formado una convicción en tu espíritu? Cuando a pesar de las circunstancias que estás viviendo, a pesar de la tribulación que puedas estar enfrentando, a pesar de que la tormenta esté rugiendo con sus vientos contrarios fuertes en contra de ti y esté en todo su apogeo, a pesar de todo eso, tu nivel de compromiso con Dios no se mueve. Tu nivel de búsqueda con Dios no se altera. Tu alabanza y tu adoración siguen fluyendo de tu interior de la misma forma que siempre. Tu nivel de gratitud con Dios no cambia. Tu nivel de seguridad en que Dios sigue estando en control de todas las circunstancias no se mueve. A pesar de lo que ven tus ojos, a pesar de lo que siente tu corazón, a pesar del dolor físico que puedas estar experimentando por la enfermedad, a pesar de lo que te dicen tus amigos, cuando en medio de la más terrible situación, tú tienes la entereza, la firmeza de decir como Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Entonces puedes decir que eres un cristiano espiritual, que eres un cristiano que tiene convicciones firmes. A lo largo de mi vida, y miren que ya es bastantes años, he visto muchísimos cristianos desistir del camino de Dios porque piensan que Dios no les contestó, porque dicen que Dios no los escuchó, porque hicieron todo lo que les dijeron en la iglesia, que hicieran, que asistieran, que se capacitaran, que tomaran cursos, hasta diezmaron, pero no vieron las respuestas que estaban esperando y sencillamente desistieron, se aislaron, se enfriaron y muchos de ellos acabaron abandonando su carrera de fe. ¿Qué pasó? Llegaron a Cristo esperando una respuesta, buscando una opción,
como quien va a ver a un médico y no le convence y entonces mejor va con otro para buscar una segunda opinión. O si tiene un problema legal, va con un abogado y si no le convence, pues entonces va con otro abogado buscando otra opción. Mucha gente ya buscó en los brujos, en la quiromancia, en la astrología, en las cartas, y cuando viene a Cristo, trae en su mente, ya probé de todo, a ver si Cristo me funciona. Esa persona, mis amados hermanos, se los puedo garantizar, va a fracasar en la vida cristiana si se queda con ese pensamiento. Ahora, muchos llegamos al Señor en esas circunstancias. Yo creo que la mayoría de la gente que está dentro de nuestras iglesias, la mayoría de los cristianos, llegamos buscando una solución. Muy poca gente llega cuando su vida está completamente en paz, llegan a buscar a Cristo. La mayoría de la gente lo viene a buscar en momentos de dificultad. Vean todos los evangelios, todas las historias de los evangelios, donde andaba Jesús. Toda la gente iba buscando algo, algo. Los enfermos, los endemoniados, los atormentados, toda la gente los pobres, los hambrientos, toda la gente buscaba algo de Jesús. ¿Es válido llegar a través de una necesidad al Señor? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque muchas veces esa misma necesidad nos hace buscar a Dios. Cuando todo está bien en tu vida, cuando todo va de maravilla, cuando tienes todo lo que necesitas según la carne, según el mundo, es muy difícil que busques de Dios. Cuando tienes una necesidad es cuando todo el mundo corre a buscar al Señor. Ahora, no es malo eso. Eso no es malo. Lo malo es llegar, buscar al Señor y si me responde o no me responde después de cierto tiempo, entonces me alejo. Eso es lo malo. Venir a buscar al Señor por una necesidad y darnos cuenta de que si el Señor contestó o no mi necesidad como yo quería, como yo estaba esperando, si el Señor no lo hace a mi manera, entonces me voy a buscar una nueva opinión. Voy por otra opción. Ese es el problema. Cuando llegas a Cristo y conoces a Cristo y empiezas a entender todo este tipo de conceptos y cómo funciona realmente la vida eterna, la vida abundante que Cristo vino a darnos, entonces se forma en ti una convicción. Y después te vas a dar cuenta que esa necesidad por la que llegaste solamente fue el medio que Dios usó para que le conocieras a Él y conocieras una vida totalmente diferente. Cristo no es ninguna segunda opinión. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No es que sea la última opción, es la única opción para nuestras vidas, hermanos. Por eso es muy importante formar convicciones en nuestro espíritu acerca de lo que significa la vida en Cristo para cada uno de nosotros. La semana pasada hablamos ya de la responsabilidad tan grande que tenemos de no descuidar una salvación tan grande. Ahora vamos a ir a intentar contestar esta otra pregunta. ¿Por qué no vemos las respuestas de Dios en nuestras vidas muchas veces? ¿O por qué pensamos que Dios no nos contesta? ¿O por qué pensamos que Dios les contesta a unos y a otros no? ¿Y por qué pensamos que a veces sí y a veces no? ¿Por qué? ¿Por qué? Seguramente tú te lo has preguntado, yo también, muchas veces, no es pecado. Somos humanos y tenemos ese tipo de dudas, ese tipo de preguntas, pero tenemos que contestarlas a la luz de la palabra de Dios. Vayan conmigo, por favor, al libro de Hebreos, a la carta a los Hebreos, el capítulo 2, que estamos estudiando. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites. Está haciendo mención a un salmo de David. Versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Estos versículos de Hebreos, hermanos, tenemos que atenderlos con mucha diligencia.
Esto habla del nivel de autoridad que Dios le dio primero al hombre, al ser humano, y después se la dio a Jesús. Una autoridad de reinar sobre toda la creación, de poder tener dominio sobre todas las cosas, incluido el mundo espiritual. Ahora, mira lo que dice el versículo 8 de aquí de Hebreos 2. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Léelo otra vez con calma, por favor, este versículo. Subráyalo ahí en tu Biblia o márcalo en tu aplicación como lo tengas. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, a Cristo. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas a Cristo y al hombre. ¿Sujetó todas las cosas a Cristo o no? ¿Sujetó nuestras enfermedades? Entonces, ¿por qué nos enfermamos? ¿Sujetó la maldad? Entonces, ¿por qué vivimos en medio de un mundo de maldad? ¿Sujetó a la muerte? Entonces, ¿por qué no seguimos muriendo? Si logramos captar la esencia de este versículo hoy, hermanos, tendremos un excelente fundamento en nuestra vida cristiana. Esto no lo captamos por vista. Esto lo vamos a captar por fe. Mucha atención. Para echar un cimiento en una casa, necesitamos varillas, cemento y agua básicamente para hacer la mezcla y echarlo sobre las varillas y que se solidifiquen, y entonces tenemos una base para nuestra casa. Déjame darte 3 principios que están implícitos en este versículo 8 de Hebreos capítulo 2. Vamos a armar primero las varillas que le van a dar soporte a este cimiento. En un cimiento no se puede echar nada más cemento solito, concreto, porque se va a desmoronar, se va a resquebrajar y no le va a dar soporte a la casa. Se necesitan las varillas, primero un armazón de varillas y sobre eso ponerle el cemento para que le dé fuerza a la casa. Así es que vamos a tomar esa analogía, esa figura, y vamos a empezar a armar nuestras varillas. Número uno, necesitamos entender el principio de autoridad. Principio de autoridad. Para captar este principio, hermanos, debemos de quitar primero de nuestra mente el concepto de autoridad como lo entendemos humanamente. Hablar de autoridad en la Biblia no es el mismo concepto que entendemos nosotros de autoridad que se nos viene a la mente, por ejemplo, de un policía, ¿verdad? O de un juez, o de alguien que está sobre nosotros, nuestro jefe, en el trabajo, quien quiera que sea, la autoridad de los padres sobre los hijos. No es ese concepto de autoridad. Eso es humano y es un concepto de autoridad muy limitado a una esfera hasta donde alcanza esa autoridad, ¿verdad? La autoridad de un agente de policía en esta ciudad no alcanza a otro estado, a otro lugar, ¿verdad? Solamente está restringido a su área de competencia. De la misma manera, todos los niveles de autoridad que conocemos en nuestra humanidad, en nuestra forma de vivir todos los días, están limitados solamente a una circunscripción. Ahora, cuando hablamos de la autoridad de Dios, cuando hablamos de esa autoridad, hablamos de un completo dominio sobre toda la creación, toda. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él tiene el derecho de la creación. Así es que de él es esa es la autoridad.
En otras palabras, hermanos, la autoridad de Dios no está circunscrita a un radio de acción, no hay una limitante, no hay fronteras. La autoridad de Dios alcanza los cielos, alcanza la tierra, alcanza sus habitantes y por supuesto que alcanza también el mundo espiritual. Es una autoridad total. ¿De qué me sirve saber esto para entender que nada dejó sujeto a él, como dice el versículo 8? Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. De mucho nos sirve. ¿Por qué? Porque debemos de entender, hermanos, que en el principio del plan de Dios para el ser humano, incluidos nosotros, estaba escrito que esta autoridad nos fuera entregada. Es decir, que la creación estuviera sujeta a nosotros. Vámonos a Génesis. Génesis capítulo 1:26, no se me pierdan, estamos en el mismo concepto. ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Por qué dice aquí Hebreos que todas las cosas le fueron sujetas al Señor, incluida nuestra vida, la muerte, las enfermedades, los dolores y todo eso, las carencias? ¿Y por qué no vemos que todavía sea sujeto a Él? En eso estamos. No nos hemos desviado, vamos ahí. Mucha atención. Algunos ya se fueron. Déjenos, vámonos aquí. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjense el nivel de autoridad que Dios le dio al hombre en la creación. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Desgraciadamente, el hombre perdió el derecho de gobernar sobre toda la creación de Dios. Adán y Eva pecaron y como consecuencia todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así es que por un tiempo esta autoridad, hermanos, se perdió. La maldad empezó a gobernar. Las enfermedades empezaron a destruir la creación de Dios. El imperio espiritual de maldad se estableció sobre toda la humanidad por miles de años hasta que apareció Jesús, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y entonces ahora podemos leer en 1 Corintios 15:21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Jesucristo nace como hombre, es bautizado, es investido del poder del Espíritu Santo y empieza, hermanos, a recobrar la autoridad que nosotros perdimos por el pecado. Empieza a mostrar esa autoridad sobre los elementos, recuérdenlo. Va a las bodas de Caná, no hay vino, se acabó el vino. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Toma su autoridad y entonces convierte el agua común en un vino de gran calidad. ¿Por qué? Porque su autoridad sobre el cielo y la tierra, porque la autoridad que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y tiene control sobre todos los elementos y la misma naturaleza y el mundo espiritual, le dieron para convertir el agua en vino. Y de pronto llena de manera sobrenatural las redes de los pescadores que no habían tenido nada en toda la noche. Y de pronto le regresa la vista a los ciegos y abre los oídos de los sordos y desata la lengua de los mudos. A los lisiados los hace caminar. Recobra la autoridad sobre el mundo físico. Ninguna enfermedad se le resiste. Los leprosos son sanados. Pero también recobra la autoridad espiritual. Los demonios que tenían atada a la gente empiezan a salir huyendo. Sus enseñanzas liberan las mentes de la religiosidad, del rencor, de la sed de venganza. Y entonces
El mundo que vivía en tinieblas, luz resplandeció sobre ellos, como dice Isaías. La autoridad perdida se empieza a recuperar paso a paso. Pero faltaba lo principal, lo más grande: volver a unir la mano de Dios con la del hombre. Recuperar la autoridad del amor de Dios sobre sus hijos y librarnos de la muerte. Así es que a través de su sacrificio perfecto en la cruz, Jesucristo recobró la autoridad que nosotros habíamos perdido a causa del pecado. Y a través de su resurrección nos da la garantía de que la muerte no se enseñoreará más de nosotros. Sin embargo, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Nos seguimos enfermando. Oramos y tomamos la autoridad y oramos por uno y se muere. Nuestro dolor sigue todavía adentro de nosotros. Oramos y sentimos que todavía el Señor no nos contesta. Principio de autoridad. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El Señor ganó toda la autoridad, pero dice Hebreos 2:8, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Estas son las varillas de nuestro cimiento. Estas son las varillas. Ahora vamos a poner el siguiente elemento, que es el cemento y el agua. Los tenemos que mezclar para formar concreto y entonces podremos ponerlo sobre nuestras varillas. Y entonces tendremos un fundamento para nuestra fe. El segundo elemento es el principio de espacio-tiempo. El principio de espacio-tiempo, hermanos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado para entender este principio y estar escuchando lo que el Señor dice aquí. Pongan las antenas listas. En forma muy genérica, les voy a dar esto como dato de referencia, pero no nos perdamos en esto. En forma muy genérica y en términos sencillos, sabemos que el espacio es cualquier lugar que pueda ocupar cualquier cuerpo y que un espacio no puede ser ocupado por dos cuerpos de manera simultánea. Y sabemos que el tiempo es la unidad de medida de la rotación de la Tierra, que la dividimos en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años, ¿verdad? Ok. Este concepto de espacio-tiempo ha dado origen a una rama de la filosofía desde tiempos muy antiguos, ¿verdad? Gente que habla de todo esto, muy amplia. Es un concepto sobre el que se basa también la teoría de la relatividad de Albert Einstein, quien se dio cuenta, ¿verdad?, que nuestro razonamiento en cuanto al espacio que ocupa cualquier cuerpo físico y el tiempo en el que se mueve puede ser afectado a partir de una serie de variantes, llegando a la conclusión de que el tiempo no es como lo percibimos de manera normal los seres humanos. Pero bueno, ¿de qué nos sirve saber todo esto? No nos vamos a meter en filosofía, ni en leyes de la física, ni de las matemáticas, por supuesto, pero lo que tenemos que entender, hermanos, que para nosotros lo que podemos percibir con nuestros sentidos humanos es demasiado limitado. Estamos sujetos a ocupar un espacio tridimensional y a ver pasar el tiempo hasta que llegue el momento de morir. Esa es nuestra percepción de espacio-tiempo. Vives en una casa, vives en un lugar, vives en una ciudad, es un espacio donde estás. Y te mueves en un tiempo desde que naces hasta que mueres. Ese es nuestro concepto de espacio-tiempo, ¿verdad? Pero para Dios, hermanos, ese concepto no existe como tal. Dios no está limitado, como vimos en el punto anterior sobre su autoridad.
Dios no está limitado a un espacio, porque Él es omnipresente, Él está en todos lados, Él ocupa todos los espacios. Está en todo lugar, no vive en un rango de tiempo, porque Él es inmortal. Desde antes de la creación del mundo hasta después de la creación del mundo, Él es inmortal. Ahora, déjeme explicárselos con 2 versículos bíblicos nada más. Recordemos Hebreos 1, del que hablamos la semana pasada, 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. A los padres les habló por medio de profetas. Y también allí entra Salomón, que era un hombre muy sabio, muy entendido, y Dios habló muchas cosas a través de Salomón. Bueno, Salomón dice en Eclesiastés 3:14. Pongan mucha atención, por favor, no nos perdamos aquí. Todos sus sentidos puestos en esto. Eclesiastés 3:14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, es decir, eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Es más, no se le va a poner ni a quitar. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Hermanos, este verso describe el concepto de que para Dios no hay espacio ni tiempo. Lo que ya fue, todo lo que nosotros registramos en tiempo pasado, ya es. Es decir, está en un tiempo presente para nosotros. Y lo que ha de ser el futuro, que todavía no lo podemos ver porque todavía en nuestro concepto espacio-tiempo todavía no llegamos ahí, es nuestro tiempo futuro, fue ya. Es decir, para Dios nuestro futuro ya pertenece a un tiempo pasado. En este tiempo nos ha hablado ahora por el Hijo. Eso fue con Salomón. ¿Qué nos dice a través del Hijo? En este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo. Apocalipsis 1:19. Le dice el Señor a Juan en la revelación. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Hermanos, es exactamente el mismo principio de Eclesiastés. Miles de años atrás, cientos de años atrás, el Señor revela este concepto, su concepto de espacio-tiempo, ¿verdad? Lo que fue, ya es, y lo que va a ser, ya pasó. Aquí el Señor le dice a Juan el mismo concepto. Escribe las cosas que ya viste en el pasado, cuando estuvimos juntos, cuando te llamé como discípulo. Todo lo que ya viste, escríbelo. Escribe las cosas que son, lo que estás viendo en este momento. Y también las cosas que han de ser después de estas. Es decir, el futuro para nosotros, ya el Señor lo estaba revelando. Es el mismo principio que en Eclesiastés. Aquí el Señor le está pidiendo a Juan que diga todo eso, ¿verdad? Lo que había pasado 60 años antes. Pero no desde una perspectiva de historia de lo que pasó, sino dentro del concepto de revelación de la divinidad, no del espacio ni del tiempo que Jesús vivió en la tierra, sino de la eternidad. Por eso el Evangelio de Juan empieza diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El mismo concepto de eternidad de Dios. El mismo concepto de espacio-tiempo convertido en la eternidad de Dios. ¿No se me han perdido ahí, hermanos? ¿Seguimos juntos? Después, Juan tiene que escribir lo que está pasando en las iglesias en ese momento y hace el recuento a las 7 iglesias, pero después le dice que escriba lo que va a pasar en el futuro y la forma en que va a terminar la historia de la humanidad y cómo entonces se va a cerrar este capítulo de Hebreos 2:8.
todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos en nuestro espacio-tiempo que todas las cosas le sean sujetas. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro para Dios son lo mismo, están en el mismo lugar. Pero lo más importante es que nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro han sido restaurados por medio de la gracia de Dios completamente. Amén. Pero seguimos sujetos a la tribulación. Seguimos viviendo en maldad. Nos duele la carne. Nos enfermamos. Nos duelen los hijos. Nos duelen los seres amados. No nos alcanza a veces los recursos para vivir. Tenemos temores, tenemos ansiedades. Es cierto, es verdad. Pero ahora, hermanos, como cristianos podemos entender lo que dice 2 Corintios 10:3. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, de la forma en que hacemos la vida, la guerra diaria, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando primeramente argumentos. 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 ¿Dónde está tu Dios? Le decían a Job. ¿Dónde está tu Dios? Seguramente hiciste algo malo, por eso estás como estás, por eso estás enfermo, por eso se murieron tus hijos, por eso perdiste todo lo que tenías. Argumentos, argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, desde la soberbia, desde la altivez, diciendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estás en esa condición? ¿Por qué tu Dios no te escucha? ¿Por qué tu Dios no te responde? ¿Por qué estás enfermo? ¿Por qué por más que vas a la iglesia sigues enfermo? ¿Por más que vas a la iglesia sigues pobre? ¿Por más que vas a la iglesia tu matrimonio sigue en problemas y tus hijos no vuelven a casa? Derribando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, a la obediencia de aquel al que se le sujetaron todas las cosas, aunque todavía en nuestro espacio-tiempo no podemos ver que todas las cosas estén sujetas a Él. Pero en mi fe, en mi convicción, en mi fundamento, yo creo que mi Redentor vive y que al fin del polvo se ha de levantar. Y todas las cosas estarán sujetas a Él, porque Él es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Ahora entiendo, a partir de estos conceptos, que aunque no vea con mis ojos físicos que todas las cosas que vivo están sujetas a Dios, ahora en mi espíritu se forma una convicción, una seguridad de que todo ya está en este momento resuelto en la voluntad de Dios. Y por eso, en un salto de fe, puedo empezar a llamar a las cosas que no son como si fueran. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque Él ya resolvió el problema de la humanidad. Aunque en nuestro espacio-tiempo todavía no lo veamos, Jesucristo ya recuperó la autoridad que se había perdido. Nosotros ya no estamos atados al espacio-tiempo humano y para afirmar este fundamento que de manera alegórica estamos diciendo que es el cemento, el polvo, el cemento, tenemos que echarle agua para que esto amarre bien, para que se forme un concreto sobre las varillas y tengamos nuestro fundamento. El tercer principio, el agua de esta alegoría, es el principio de eternidad. El principio de eternidad. Número 1, autoridad, las varillas. Número 2, espacio-tiempo. Número 3, principio de eternidad. Si tienes un anillo en tu mano,
¿Lo puedes ver? Y al ver ese anillo, no puedes ver dónde empieza y dónde termina. No hay un principio, no hay un fin. Nuevamente, Salomón hablando en Eclesiastés de este principio. Eclesiastés 3, capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto, escuchen bien hermanos, escuchen bien, ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Cómo funciona la eternidad de Dios, hermanos? No lo sé. Nadie lo sabe. No lo podemos percibir a causa del principio anterior. Estamos sujetos espacio-tiempo con una mente muy limitada y no podemos concebir el principio de eternidad de Dios. Por eso lo tenemos que creer solamente por fe. Jesús le dijo también a Juan este principio en Apocalipsis 1:17. Dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Creer, hermanos, en el principio de la eternidad nos da paz, nos hace sentir seguros, nos da esperanza, nos anima a seguir adelante a pesar de lo difícil de las circunstancias y lo más importante, hace que dejes de pensar solamente en ti y te empieces a preocupar por la gente que te rodea cada día y aún hasta por la gente que no conoces. Y si eres parte de una iglesia local, entonces te conviertes en una columna de soporte. Y créeme que hacen falta muchas columnas firmes en la iglesia del Señor. Muchas columnas firmes hacen falta. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de gente que todavía no ve que todo haya sido sujeto al Señor. Estamos rodeados de cristianos que todavía no logran tener esta convicción. Por eso se necesitan estos cimientos, estas columnas. Se necesitan cristianos que tengan este fundamento de fe para poder ayudar a otros, para poder levantar a otros, para poderles decir, mira, no importa ahorita, tú tienes que poner tu confianza en Cristo. Cree que todas las cosas ya fueron resueltas en Él. Y que muchas cosas que no podemos ver ahorita y no podemos entender y no podemos razonar por qué. ¿Por qué no se resuelven como nosotros hemos pensado o deseado o hemos estado orando? Un día entenderemos. Ahora vemos como por espejo, oscuramente, no entendemos muchas cosas. Pero entonces, cuando estemos delante de la presencia de Dios, entenderemos todas las cosas y conoceremos, dice Pablo, cómo fuimos conocidos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Por cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó, nada dejó, nada. Ni tu angustia, ni tu temor, ni tu duda, ni tu enfermedad, ni tu dolor, ni tu extrañar a tus seres amados que se han ido. Nada lo dejó. Nada dejó que no sea sujeto a Él. Todo lo tiene Él. Todo lo tiene Él. Él tomó el control total de todas las cosas. Pero es que todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Claro que todavía no lo vemos físicamente. Por eso tenemos que creer. Por eso tenemos que confiar. Pero ¿por qué Dios no me contestó? ¿Por qué Dios no me sanó? ¿Por qué Dios no sanó a ese ser tan amado para mí que tanto estuve orando y por qué tuvo que morir? ¿Por qué escucho de milagros y maravillas en otras personas y mis oraciones parece que no llegan al Señor? ¿Será que Dios me olvidó? ¿Por qué esa enfermedad me está atormentando?
Hermanos, sé que es difícil entender este concepto. Y más difícil vivir cuando las circunstancias son adversas. Pero de todo mi corazón espero que todos los que estamos aquí podamos poner este fundamento no en nuestras emociones, no solamente en nuestro entendimiento mental, intelectual, sino en lo profundo de nuestro espíritu. Y aunque veamos que la higuera no florece y que falta el producto del olivo, y aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, aunque vea enfermedad y dolor a mi derredor, y vea desgracias y muerte e ingratitud, con todo, con todo, con todo voy a confiar que todo ha sido sujeto bajo los pies de Cristo. Y aunque no vea mis respuestas en este mundo, con todo yo me alegraré en Jehová. Al cristiano carnal, las circunstancias de su vida le van a hacer desistir de la vida cristiana. Y van a renegar y renunciar y decir, no, porque yo fui a la iglesia, hice todo lo que me dijeron y nada me funcionó, yo ya no quiero saber nada. Y muchos se van a ir, hermanos, y muchos se van a apartar de la senda. Decía un himno antiguo, si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo. Sigue a Cristo. Te dará en el cielo franca entrada. Sigue a Cristo el Señor. El cristiano espiritual no se mueve por las circunstancias. Esas mismas circunstancias que van a hacer que un cristiano carnal desista y un cristiano carnal se aleje y se aparte del camino del Señor. Las mismas circunstancias a un cristiano espiritual le van a preparar para la eternidad. ¿Duele perdérseles, amados? Por supuesto que sí. Pero está la esperanza en nosotros de que un día estaremos juntamente con ellos. ¿Nos duele la enfermedad? Por supuesto que sí. Este mensaje ustedes lo están viendo completo, pero lo he tenido que grabar en muchas partes porque estoy atravesando una tremenda crisis de alergia y de situación difícil en mi sistema respiratorio y estoy grabando en pedacitos. Pero eso no me quita mi convicción de quién soy. Eso no me quita la convicción de quién es el Señor. Eso no me quita la convicción de que Él tiene toda la autoridad. Toda la autoridad. Y Él me puede sanar, sí me puede sanar. Y Él puede decir, no te voy a sanar ahorita, así quiero que te... Él tiene toda la autoridad. Y yo no lo voy a discutir. Porque Él tiene toda la autoridad. Porque todas las cosas están sujetas a Él. Aunque yo físicamente no vea que todas las cosas están sujetas a Él. Mi espacio-tiempo no es lo mismo que mi eternidad con Dios. El Señor no está sujeto a espacio-tiempo como yo. Mi cuerpo se va a desgastar, mi cuerpo se va a quebrantar, mi cuerpo se va a destruir y va a terminar en una tumba si Cristo no viene antes. Pero eso no va a impedir el proceso de Dios. Una tumba, unas cenizas, un polvo, eso no va a destruir el proceso de Dios. Dios dijo que tengo vida eterna en Él. Y aunque este cuerpo en este espacio-tiempo se destruya, un día resucitaré y estaré en la presencia de Dios porque Él lo prometió. Y porque las cosas que iban a ser ya son y las que van a ser ya fueron también en el tiempo de Dios. El cristiano espiritual, estas circunstancias le preparan para la eternidad. Aférrense a esto, mis amados hermanos. Formen esa convicción. A ti no te mueven las circunstancias. A ti no te mueve lo que sucede en el mundo natural. A ti no te mueve lo que pasa
Aunque no veas que todas las cosas están sujetas todavía a Dios, eso no te mueve. A ti te mueve que has puesto tu confianza en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. A ti te mueve que tu esperanza está puesta en el Señor. A ti te mueve que el Señor es el que tiene el poder y Él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, y que Él es el primero y el último, el alfa y el omega, el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Ahí está nuestra esperanza. Ahí está nuestra confianza. No te alejes. No te alejes. Forma tu cimiento. Conviértete en una columna espiritual con estos fundamentos, porque se necesitan cristianos en este tiempo con este fundamento. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en ti, Señor, estamos completos, porque en ti tenemos todas las cosas, porque todas las cosas fueron sujetas a ti por medio del poder de Dios. Toda autoridad te es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, nosotros iremos, Señor, a cumplir tu misión en nuestro espacio-tiempo que nos toca todavía antes de la eternidad. En esa eternidad donde estaremos para siempre reunidos, dándote a ti la gloria y la honra y gozándonos con aquellos que nos precedieron, Señor, y volviéndonos a encontrar y celebrando que Cristo venció a la muerte con poder y está sentado a la diestra del Padre. Gracias, Señor. Gracias por esta confianza que tenemos en ti. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga mucho. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta plataforma y gracias por compartirlo con sus familiares, con sus amigos. Compartan, hermanos, para que la palabra corra por todos lados y podamos poner fundamentos y bases y doctrina y enseñanza en mucha gente, en una generación que necesita escuchar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y si el Señor nos concede la vida, hermanos, nos vemos la próxima semana aquí en este canal. Dios les bendiga.